Hola, a continuación daré solución a un taller utilizando ciclos. En esta ocasión será con la estructura while, la cual se basa en una condición que mientras sea verdadera ejecutará un grupo de operaciones y una vez la condición sea falsa seguirá con el resto del código. En el primer ejercicio tenemos una serie de Fibonacci, la cual es la suma de los dos números. Es decir, inician 0, 1 y el siguiente es la suma de los dos anteriores. Para este programa no podemos exceder el número 10.000. Entonces tenemos un condicional, bueno, una condición para la estructura while en la cual la z o el valor resultante no puede exceder, en este caso, el 6.765, ya que después de este superaría el número 10.000. Tenemos un printf para mostrar el resultado. Z va a cambiar al valor de los dos números anteriores, que serían x y y. Después x tomaría el valor de y tomaría el valor de z para continuar el ciclo. Una vez terminada el ciclo while, imprimirá por última vez el resultado guardado en z. El segundo ejercicio, de una forma muy similar, muestra la suma de la serie Fibonacci para los valores entre 0 y 100, es decir, hasta el 89. Y para este caso, aunque se utiliza una estructura muy similar, cambia en que agregamos una variable más, la cual es suma, o bueno, en este caso es sum, y se inicializa en 0. Sum tomará el valor de sí mismo sumado al valor de z, que es el valor resultante, mientras que los cambios en z, x y y se mantienen como en el ejemplo anterior. Al final, no solo se mostrarán los valores para z, sino que se mostrará la suma y se imprime eh, la variable sum. El tercer ejercicio se trabaja para invertir un número. En este ejemplo tenemos el 34 y debería imprimir el 43. Entonces, en este caso se utilizan dos funciones, la principal y el contador. El contador lo que hace es que cuenta las veces que se debe elevar 10 a la potencia, 10 potencia de 10 pues 10 potencia de 3, 10 potencia de 2. Es el contador como tal de cuántas cifras tiene el número. Entonces este programa se inicializa con una n, que será la que tome el valor por teclado del número, una x, que será a la cual se le asignará el valor reducido de n, una y, que será la encargada de salvar temporalmente el valor original de n, y la z, que será el número resultante al final. Aquí en el ciclo, mientras c, o sea el contador, sea mayor que 0, primero se inicializa c con que sea igual al contador n y un número 0, porque para la función contador tenemos que mientras m sea mayor que 1, que sería el número, va a estar dividiendo m entre 10 y va a ir sumando 1 al contador. Por ejemplo, el número de dos cifras devolverá acá en return c el número 2. Como ya había dicho antes, y guardará el valor de n temporalmente, mientras que x tomará el valor flotante de n dividido 10. Por su parte, n será la parte entera de x. Por ejemplo, si es 12 dividido entre 10, entonces tomará el 1. Y aquí x vuelve a tomar un valor diferente, que es y, que es el valor original restado con el valor de n multiplicado por 10, ya que pues hay que respetar el número de décimas y centésimas. Al final se utiliza una potenciación basada en el número c, a quien
C es necesario que respete, por ejemplo, que si es un número de dos cifras, obviamente le va a devolver 2, pero en potencias de 10 significaría 10 a la 0 y 10 a la 1. Así que se reduce antes el contador para así garantizar que se cumpla la condición. Y al final se muestra por pantalla el número resultante. Para el caso del ejercicio número 4 se toman un grupo de 75 números y se saca de ellos la cantidad de los números mayores a 150, el número mayor y el número menor, la cantidad de números negativos y el promedio de los números positivos dentro del grupo. Para este se utilizan diferentes funciones. La de los de mayores de 50, la cual tiene un ciclo while en el cual el índice tiene que ser menor a 75, iniciándose en 0, y la cantidad irá sumando cada vez que esta condición, si el número según el índice es mayor a 150, sumará la cantidad y el índice, de lo contrario solo será el índice el que cambie. Todas las funciones devuelven un número entero que es la variable necesitada. Para el caso del mayor, se utiliza el mismo bucle pero cambia la condición, teniendo que el número según el índice tiene que ser mayor al número guardado como mayor. Si es así, entonces el mayor tomará el valor del número según el índice, y si no, y aumentará el índice. De lo contrario, solo aumentará el índice. Lo mismo aplica para el menor, solo que en este caso, en lugar de buscar un número mayor, buscaremos que sea menor. Para los negativos se evalúa la condición de que el número según el índice sea menor que 0, y entonces se aumentará la cantidad que será la cual se devuelve al final. Y el último, lo último que se pide del grupo es el, las, el promedio de los números positivos. Para esto se necesita no solo sumarlos y dividirlos entre su cantidad. Entonces se evalúa que los números del grupo sean mayores que 0. En ese caso se aumenta la cantidad y se le agrega a suma el valor de suma más el número del índice. Al final se retorna la suma dividida a la cantidad. Y aquí está la función principal, que tiene n y x. N sería el número de veces que se repite el ciclo, y x por su parte sería el valor que tomaría por teclado. ¿Por qué se evalúa en x? Porque para números, que sería el grupo, un arreglo, entonces se estructura el bucle o ciclo, tomando que el número debe ser diferente de 0, entonces se guarda en x para hacerle la evaluación en 0. Si es igual, entonces devuelve un error y no puede aumentar el índice, mientras que si es correcto o diferente de 0, entonces se le agrega el valor de x al valor de números con un índice n, y n se cambia. Al final se imprimen los números mayores, el menor, el mayor, los negativos y el promedio de los positivos. Para el ejercicio número 5, tenemos que imprimir las tablas del 1 al 10. Entonces en este se cuenta solo con una función, que es la función principal, y se tienen dos ciclos, uno dentro del otro, uno anidado en el otro. El primero sería el número de la tabla, mientras el número, inicializando el número en 1, múltiplo en 1, y el resultado pues siendo la multiplicación del número y el multiplicador, número de la tabla menor que o igual a 10, igual aplica para el multiplicador. Entonces el resultado será igual a la multiplicación del número por el multiplicador. Se imprime el número, el multiplicador, el resultado, y va cambiando el multiplicador. Una vez se termina este ciclo interno, se pasa a este, y aquí se da un salto de línea, se aumenta el número y se devuelve el multiplicador a 1.
Para el ejercicio 6 tenemos planteado encontrar el factorial de un número y nuestro programa quedaría compuesto de dos funciones. En esta, el factorial devuelve un número entero, que sería el resultado. Eh, Se inicia R o el resultado en 1 y mientras i, que funcionaría como contador, sea menor o igual al número dado, entonces R será igual a R multiplicado por 1 y el contador iría aumentando. Mientras que en la principal simplemente tenemos que se ingrese un número, se escanea por teclado y al final se imprime llamando a la función factorial. Para el ejercicio 7 tenemos un programa que es la suma de los factoriales de un número n no negativo, ya que el factorial no está dado para números negativos, y va a ser desde 0 hasta el factorial del número n. En ese caso, tenemos una función muy similar, eh, un ciclo interno que va a ser mientras que el contador sea menor o igual al número, va a ir dando que R o resultado va a ser igual a R por I o por contador, y la suma será igual a la suma más R, y el contador irá aumentando. Al final de esta función se imprime la suma del factorial y los valores de n, especificando cuál fue el número, y la suma. Mientras que en la función principal tenemos que se inicializa el número n y el contador 0, perdón, el contador c, el cual, mientras que c sea igual a 0, entonces va a repetir este pequeño ciclo que va a hacer que entre un número y escanea el número por teclado. Si el número es menor que 0, entonces se imprime un mensaje de error y no se puede aumentar el contador, así que se queda atrapado. En cualquier caso contrario, se aumenta el contador, se rompe el ciclo y se llama la función de suma factorial. Para el ejercicio 8 tenemos un programa que imprime la siguiente cadena, las siguientes parejas de números. Para ese caso entonces tenemos una única función en la cual se tiene la columna 1, la columna 2 y una variable j. Se tiene un ciclo en base a la columna 1, la cual será menor o igual a 9. Y dentro del ciclo tenemos que la columna 2 será igual a j más 1 dividido 2. Es decir, la variable independiente más 1. Y esto nos irá a imprimir. Y después tenemos la función de imprimir columna 1 y columna 2. Se irá aumentando la variable independiente y la columna 1. Y en rasquedo, la columna 2 irá tomando un valor en cada ciclo, en cada iteración, perdón. El ejercicio 9 es similar, pero tenemos ahora son ternas de números. Entonces tenemos también una sola función, pero columnas 1, 2 y 3 inicializadas en 1, mientras que j, la variable independiente, inicializa en 2. Mientras que la columna 1 sea menor o igual a 9 para el ciclo, si la columna 3 es igual a 4, entonces se reinicia la columna para que sea igual a 1. Columna 2 será igual a la variable independiente más 1 dividido 3 y se imprime los valores de las tres columnas. La variable independiente j irá aumentando al igual que la columna 1 y la columna 3. Para columna 2, igual que en el anterior, va cambiando, su valor se le asigna en cada iteración. Para el ejercicio número 10 tenemos que imprimir por pantalla las letras A distanciadas por unos espacios y crear el efecto de que ellas se vayan moviendo hasta encontrarse. Para esta contamos con tres funciones, en las cuales la principal solo se encarga del llamado a la secundaria,
dándole valores para su contador, un final o máximo, y B, que será posteriormente el contador que se envíe a la segunda función, perdón, a la tercera función. Entonces tenemos el char R, y mientras el contador sea menor o igual a final, se llamará a la tercera función con 1 y el contador menos 1. En la tercera función tenemos simplemente la impresión de espacios, mientras que el contador sea menor o igual al final, imprimimos un espacio. Y volviendo a la segunda, se imprime después del primer llamado a la tercera una A, y después se vuelve a llamar para darle los espacios que generarán el movimiento. Después de ella se llamará a, perdón, se imprimirá una A y se hará el salto de línea. En este caso utilizamos scanf para detener el código y el comando cls para limpiar la consola. El contador será igual al contador más 1 y b irá cambiando su valor que inicia en menos 1, aumentando de a 2. En el ejercicio número 11 tenemos que imprimir por pantalla un triángulo que inicia en la columna 56, es decir, su base, que es la que más veces imprime la letra A, inicia en el 56. Para este se utilizan dos funciones, eh, en la cual la primera pues es la principal, que es la encargada de asignar los valores y llamar a la función imprimir. En esta, mientras el contador sea, pues mientras i para este caso sea menor o igual a 25, se llamará j, que tiene que ser mayor o igual a 1. Perdón, si es mayor o igual a 1, se imprime un espacio y después se cambia j a un valor de j menos 1. En cualquier otro caso, si k mayor o igual a 1, se imprime la a y se cambia el valor de k otra vez a 0, perdón, a k menos 1. Y al fin, y otro else es imprimir un salto de línea. De ahí j pasa a ser 80 menos i, y será ahí el principal controlador de la función como tal. El ejercicio 12 buscará imprimir un triángulo invertido que va cambiando su letra o carácter a imprimir. En el ejercicio 12, se utilizan cuatro funciones diferentes. La principal, que establece el máximo y la cantidad de espacios. De ahí llamará a la función figura, en la cual un contador que mientras la cantidad sea mayor o igual a 1, utilizará un switch con base en la cantidad, que mientras que si es 13, le asignará el valor para la primera fila, el primer valor para el carácter. Llamará a los espacios. La función espacios es un ciclo en el cual mientras que el contador sea menor que la cantidad inicial, iniciando el contador en 0, se imprime un espacio. Y para las letras es lo mismo, mientras que el contador sea menor o igual a la cantidad, iniciando en 1, se imprimirá el carácter. Bueno, para este caso el de las letras va cambiando nuestra cantidad de veces a imprimir y el carácter. En el ejercicio 13 tenemos un triángulo también invertido con espacios anteriores a la figura, pero sin cambiar la letra. En este como tal se utilizan también las mismas funciones base anteriores, tanto espacios como letras, y cambias figuras, que mientras la cantidad sea mayor o igual a 1, se llamará espacios, después se imprimirá la cantidad de letras requerida y después será el salto de línea. La cantidad disminuye en 2 y el espacio aumenta en 1.
Para este ejercicio 13, los espacios inician en 33 y el máximo de letras es el 13. Esto es relevante ya que el ejercicio 14 es el mismo triángulo, pero no tenemos los espacios anteriores. Así que la variación con respecto al ejercicio 13 está en la línea 42 cuando los espacios se inicializan en 0 y van aumentando también de a 1, mientras que la cantidad irá disminuyendo de a 2, inicializando en 13. La única diferencia es la cantidad de espacios con los cuales se llama a la función espacios, y de resto pues el código es igual. En el ejercicio 15 tenemos un estilo de moño o también dos triángulos, en el cual pues sí cambia un poco es la declaración de la función figura y se incluye una nueva función. En este inicialmente tenemos un máximo de 4, unos espacios iniciales de 27 y unos espacios intermedios que inician en 5. La nueva función eh, inicializa dos contadores i y n, ambos con valor de 1, mientras que n sea menor o igual al máximo, entonces llamaremos a la función figura, dándole la cantidad que será el contador, un contador inicializado en 1, los espacios anteriores que sería espacios 1 y los espacios intermedios que sería espacios 2. Para figura 1, si la cantidad es igual a 4, hay una condición especial y es que se llama a letras para que imprima 7 sin contar espacios, ya que este sería la zona del medio. Y es una condición especial. Las otras llamaría a espacios, letras, espacios intermedios y otra vez a letras. Una vez terminado el primer ciclo de el número de impresiones, va cambiando el contador en 1 y los espacios van disminuyendo de a 2, los espacios intermedios, ya que los espacios iniciales no cambian. Y una vez terminado, entonces mientras i sea menor o igual al máximo, tenemos que primero hay que aumentar los espacios y de ahí se llama figura, eh, teniendo el máximo menos la cantidad i que inicia en 1. Y los espacios se aumentan en 2 para recuperar la disminución dada en el ciclo anterior. Las otras dos funciones son espacios y letras que funcionan como en los ejercicios previos. Para el ejercicio 16 tenemos como un diamante de zetas. En este caso, pues también tenemos las funciones de espacios, pero ya no tenemos letras sino directamente figuras, en la cual mientras el contador sea menor o igual a la cantidad, y si el contador es igual a 1, llamaremos espacios para imprimir esta cantidad de espacios previos. Y después se imprimirá la cantidad de f's que sea necesaria. Esta condición hace que no se vuelva a repetir el llamado a la función espacios. Y enumInt se encarga del número de impresiones, teniendo dos contadores, uno iniciando en 1 y el otro iniciando en 0. Mientras n sea menor que el máximo, entonces tendremos el llamado a figura para efectuar la impresión, posteriormente un salto de línea, y el contador irá aumentando de a 2 mientras que los espacios irán disminuyendo en 1. Una vez terminado ese primer ciclo, el segundo, mientras la i sea menor que el máximo, entonces tenemos un llamado a la figura con el máximo menos i. Como esta inicia en 0, entonces tenemos que el primer llamado sería la fila central, en la cual sería una impresión de 7 veces. Después la i irá aumentando de a 2 y los espacios irán aumentando. La función main llamaría a las otras funciones, iniciando con numImp, con un máximo de 7, que es la línea central, y los espacios iniciando en 9. El
ejercicio 17 tenemos una forma de b. En este caso se utiliza la misma función espacios, la principal, haciendo el llamado con una definición inicial del número de espacios en 17. Son la cantidad de espacios que irá pues en el intermedio. Y tenemos que la figura, mientras los espacios sean mayores que 0, llamará con espacios 2 o los espacios previos primero, imprimirá una z y después colocará los espacios intermedios e imprimirá una z con un salto de línea. Los espacios intermedios irán disminuyendo en 2, mientras que los espacios iniciales irán aumentando en 1. Y cuando los espacios intermedios sean igual a -1, debido a la disminución de 2 en 2, se imprimirá solo los espacios iniciales y una z. Para el caso del 18 es el mismo, solo que invertido. Eso hace que tengamos que inicializar los espacios previos en el número 9, mientras que los espacios intermedios iniciarán en 0. Se utiliza la función espacios igual y la figura sería llamar primero a los espacios, pues la función espacios dándole el valor de los espacios previos, una z con salto de línea, después a los a espacios intermedios se le suma 1 y a espacios previos se le resta 1. De aquí sí pasamos a un ciclo en el cual mientras los espacios intermedios sean menores o iguales a 17, se imprimirá los espacios previos, una z, espacios intermedios, una z con salto de línea y habrá un cambio a los espacios intermedios sumando en 2 y a los espacios iniciales se le disminuirá en 1. La última figura es el ejercicio 19, el cual es un triángulo en la parte derecha, lo cual implica que tenemos 34 espacios fijos y los que van cambiando son estos de acá. Es decir que los espacios mínimo o máximo tienen que reducirse al 34. Para esta como en las anteriores, se utiliza la misma función espacio con el contador y la cantidad y la impresión de espacios mientras eso se cumpla. Tenemos la función figura, el número de impresiones y la principal. La principal llamará con valores de 6 y de 39 al número de impresiones. En el número de impresiones se declaran los contadores n igual a 0 y e igual a 2. Mientras n sea menor que el máximo, se llamará la figura en la cual se le da un contador, una cantidad, y mientras el contador sea menor o igual a la cantidad, se imprimirá las as. Si el contador es igual a 0, entonces se imprimen los espacios, de lo contrario no se hace. Una vez se llegue al máximo, aumentando el contador n de 1 en 1 y disminuyendo los espacios en 1, se pasa a que los espacios deben recuperarse y entonces se les suma 2. Y se inicia un segundo ciclo en el cual, mientras i sea menor o igual al máximo, se imprimirá la figura máximo menos i, es decir que se le irá a número 6 restando la cantidad de i. Después se da un salto de línea y se aumenta el contador en 1 y los espacios también. Los siguientes son series de Taylor. Los siguientes ejercicios pues se calculan con unas sumatorias. El primero, el ejercicio número 20, resuelve para la función e elevado a la x, tomando una cantidad de términos y un valor para x. En esta función, ya que necesitamos el factorial, entonces incluimos un factorial con un número i, como lo habíamos escrito antes. Mientras i sea mayor que 0, n, que
n, que es el resultado, será igual a n por i, y el número i irá disminuyendo. Tenemos una función que devuelve un double o un decimal, y en esta tenemos un ciclo que mientras el contador c sea menor que t, que sería la cantidad de términos, los cuales son pasados mediante la función principal, se declara el double o decimal r, y r tomará el valor de la potencia del número x entregado por teclado es al contador dividido el factorial del contador. Z, que será el resultado, será igual a z más r, que toma el valor de la operación previa, y el contador irá aumentando de 1. Al final se retorna el valor de z, que es un double. Mientras que en la función principal pues se especifica lo que hace el programa. Se pide por teclado el valor para los términos y para x. Al final se imprime un long float de .8, que es el formato para imprimir un double, y se llama la función exponencial con los valores del contador x, t y z iniciando en x. Para el caso de el número 21, que es el coseno, cambia de por sí es el número de iniciación, y cambiamos también las operaciones internas. Entonces tenemos una misma función factorial. Se incluye como en la anterior, se incluye la librería math.h para utilizar la función POW. En este sería la potencia de -1 elevado al AC multiplicado por la potencia de x a la 2c. Eso garantiza que vaya cambiando el signo. Y esto se divide entre el factorial de 2 por c. Z, al igual que en el anterior, va tomando el valor de z más r. Y en lo demás es igual al ejercicio 20. El 22 también tienes un cambio en sus operaciones internas y en el valor inicial de x. Entonces para el ejercicio 22 tenemos también función factorial, una función seno de h con un ciclo while de contador menor que el número de términos. Tenemos la potencia de x a la 2 por el contador más 1, dividido entre el factorial de 2 por el contador más 1. Z tomando el valor de z más r y el contador aumentando en 1. Un valor tomado por teclado como long float, ya que se declara como double para x, y un entero t, que es el número de términos. La función 23 es la anterior era seno hiperbólico y este es coseno hiperbólico, también cambiando sus operaciones internas. Para el caso del 23 tenemos el factorial, y r va a tomar el valores de la potencia de x elevado a la 2 por c, dividido entre el factorial de 2 por c. Z como resultado, los long float como valores a tomar para x y a sacar para el resultado del coseno hiperbólico. El ejercicio 24 varía, ya que este es el logaritmo natural, y, y varía en que no se necesita ya un factorial. Para el 24, entonces tenemos solamente la función que calcula el logaritmo y la principal tomando el valor también double para x, entero para t, y la impresión de un long float de 8 decimales. Un contador
cambia ya que va a ser, mientras que sea menor o igual a t, el número de términos, mientras que en los anteriores era solo menor que. R tomará el valor de la potencia de menos 1 elevado a la c menos 1 multiplicado por la potencia de x menos 1 elevado a c dividido c, tomando c como el contador, z como resultado del valor de z más r, y al final se retorna z como un double. Para el ejercicio 25 tenemos es el seno, y en este caso pues se parece a los anteriores, teniendo como x como inicializador y un cambio en cuanto a las potencias. Entonces para el ejercicio 25 recuperamos pues la función factorial, y en este caso el contador tendrá que ser menor que t, y r será la potencia de menos 1 elevado a la c multiplicado por la potencia de x elevado a la 2 por c más 1 y dividido entre el factorial de 2 por c más 1. Esta potencia inicial de menos 1 al contador es para garantizar el cambio de signo. Z como el resultado final, que es la sumatoria. Y en la función principal se pide el valor para x, también de tipo double, y el número de términos t entero, e imprimiendo con un punto 8 con 8 decimales el resultado final. Muchas gracias.